La física es la ciencia que estudia la naturaleza en su sentido más amplio, la ciencia básica que estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico. Aunque aparentemente la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable, no es así. Lo que ocurre es que las matemáticas son el idioma en que se pueden expresar con mayor precisión lo que se dice en física. La física es una de las ciencias naturales que más ha contribuido al desarrollo y bienestar del hombre, porque gracias a su estudio e investigación ha sido posible encontrar explicación a los diferentes fenómenos de la naturaleza. Se presentan cotidianamente en nuestra vida diaria, como por ejemplo, algo tan común para algunas personas como puede ser la lluvia, entre muchos otros. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son 3 principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos, que revolucionaron los conceptos básicos de la física y el movimiento de los cuerpos en el universo. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica del funcionamiento de las máquinas. La dinámica, desde el punto de vista de la mecánica clásica, es apropiada para el estudio dinámico de los sistemas grandes en comparación con los átomos y que se mueven en velocidades mucho menores a las de la luz. Para entender estos fenómenos, el punto de partida es la observación del mundo cotidiano. Si se desea cambiar la posición de un cuerpo en reposo, es necesario empujarlo o levantarlo, es decir, ejercer una acción sobre él. Aparte de las intuiciones básicas, el problema del movimiento es muy complejo. Todos aquellos que se observan en la naturaleza, como la caída de un objeto en el aire libre, el movimiento de una bicicleta, un coche o un cohete espacial, son complicados. Esto motivó a que el conocimiento sobre estos hechos fuera erróneo durante siglos. Aristóteles pensó que el movimiento de un cuerpo se detiene cuando la fuerza que lo empuja deja de actuar. Posteriormente, descubrió que esto no era cierto, pero el prestigio de Aristóteles como filósofo y científico hizo que estas ideas perduraran siglos. Nota 24 hasta que los científicos como Galileo Galilei o Isaac Newton hicieron avances muy importantes con sus nuevas formulaciones. Sin embargo, hubo varios físicos que se aproximaron de manera muy certera a las formulaciones de Newton mucho antes de que éste formulara las leyes del movimiento. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son 3: la ley de la inercia, la relación entre la fuerza y la aceleración, y la ley de acción-reacción. Newton planteó que todos los movimientos se atienen a estas 3 leyes principales, formuladas en términos matemáticos. La primera ley de Newton, llamada ley de la inercia, establece que todo cuerpo permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a no ser que una fuerza externa actúe sobre él. La inercia es la resistencia que opone la materia a modificar su estado de reposo o movimiento, incluyendo cambios en su velocidad o en su dirección. Algunos ejemplos en donde podemos observar la ley de la inercia son los siguientes. Entonces, lo que esta ley nos explica es que todo lo que está quieto seguirá quieto siempre y cuando no haya una fuerza que lo mueva, o que todo lo que está moviéndose seguirá en movimiento siempre y cuando no haya una fuerza que lo detenga o desvíe su trayectoria. La segunda ley de Newton también es conocida como la ley fundamental de la dinámica. La segunda ley de Newton dice lo siguiente en nuestras propias palabras: la fuerza es proporcionalmente igual a la masa y aceleración de un cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo pateo una pelota, entre más fuerza yo le ponga, no importa la masa,
va a llegar más lejos y va a tener más aceleración. Esto que nos da como resultado la fórmula F es igual, o sea, F fuerza es igual a masa m por aceleración, que es igual a A. Algunos ejemplos de la ley fundamental de la dinámica son los siguientes. La tercera ley de Newton, también conocida como principio de acción-reacción, expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, este realiza una fuerza de igual intensidad y dirección, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. La formulación de Newton original es la siguiente. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Esto quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido contrario. Su formulación matemática fue publicada por Isaac Newton en 1687. Algunos ejemplos donde actúan las fuerzas de acción-reacción son los siguientes. En concreto, la relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica, y por otro, al combinarse estas leyes con la ley de la gravitación. Isaac Newton es uno de los padres de la ciencia moderna, y gracias a él se han podido explicar algunos misterios de la naturaleza y otros muchos más desconocidos hasta la aplicación de sus leyes junto con otros. Los descubrimientos de ese científico han explicado la existencia de la gravedad, la de los planetas, etc. Por eso, las leyes de Newton tienen ese valor histórico y científico. Son parte de los grandes descubrimientos importantes que solo unas pocas personas pueden conseguir. De todas formas, todo esto también es el resultado de la recopilación de muchos conocimientos de otros lugares y civilizaciones, que estaban al alcance de muy pocos. Tenemos que pensar en aquella época, a diferencia de la actual, quienes poseían libros para formarse y conocer la ciencia de otros autores y países. Eran de clase alta o religiosos, que eran los únicos que prácticamente podían permitírselo. Por esta y otras razones, consiguió elaborar unas leyes que nos han ayudado mucho con unos medios de laboratorio que hoy en día consideramos precarios, pero a pesar de ello ha sabido aprovechar cada paso que ha dado, con sus errores y sus aciertos, hasta conseguir resultados.